Buenas noches, mis hermanos. Es una bendición muy grande que estemos juntos nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Esta noche tiene el privilegio, la bendición, nuestra hermana Erlinda Román. Trae un tema muy importante, muy poderoso, así que le cedemos el espacio a nuestra hermana, que sea de bendición para todos. Recibamos esta palabra con fe, que esté obrando en nuestras vidas. Amén. Sorry. Okay. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Como dijo, ¿verdad, Martita? La semana pasada tuvimos esa lección, ¿verdad? De que se habló sobre el origen y la fe, y esta vez vamos a hablar los valores de nuestra iglesia. Amén. Entonces, amén, amén. Entonces, hermanos, hoy vamos a verlo, pues la semana pasada veíamos cómo inició la iglesia, ¿verdad? Iglesia Pentecostal Unida Hispana, y vimos muchos puntos, ¿verdad? Donde nosotros cómo creemos. Ahora nosotros vamos a ver cuáles son nuestros valores, ¿verdad? De nuestra iglesia. Y para comenzar, es obediencia y santidad. Nuestra iglesia, eso es lo que es el propósito, ¿verdad? De que cada uno que podamos ser obedientes y igual y santificarnos, ¿verdad? Cada día. La obediencia y santidad. Debemos amar a Dios, dice, por sobre todo. Este amor se demuestra obedeciendo sus mandamientos. Quiero leer en segunda de Juan 1:6, dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Ese es algo muy importante, ¿verdad? En nuestra fe, en nuestros valores como cristianos, que debemos, que debemos andar, ¿verdad? En amor y cumpliendo sus mandamientos. Amén. Debemos vivir toda nuestra vida apartados del mal y consagrados a Dios, es decir, en santidad, la cual comienza con un profundo cambio en el corazón y luego se refleja en el exterior, es decir, en nuestro cuerpo, el cual se ha convertido en templo del Espíritu Santo. O sea que ese cambio, ¿verdad? No nomás es adentro, pero primero comienza, ¿verdad? Con un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Y reconociendo, entonces también va a reflejarse, ¿verdad? En nuestro exterior, ¿verdad? En nuestra manera de vivir, y que porque nos vamos a convertir en ese templo, ¿verdad? Del Espíritu Santo. En ese sentido, seguimos los lineamientos, o sea, seguimos la palabra del Señor, ¿verdad? Y evitamos todo extremismo no bíblico, así como cualquier asentismo, que quiere decir, o sea, asentismo humano, cualquier otro modo de vida o cualquier doctrina, ¿verdad? Debemos evitar. Y quiero leer en Romanos 6. A ver, estamos aquí en Romanos, aquí le anoté otro. Romanos 5:20. Pero la ley introduce para que el pecado abunde, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Sabemos que por la ley, sabemos pues todo lo que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los 10 mandamientos, lo que dice, ¿verdad? Pero dice, pero la ley se introdujo, dice, sí, para que el pecado abundase, o sea, para que sepamos qué es lo que es pecado. Más cuando el pecado abundó, la gracia, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Ese amor del Señor es que nos cubrió, ¿verdad? Nos perdonó, amén. También en Hebreos 12:14 dice,
seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, es tan importante, ¿verdad? La obediencia como también la santidad. Y aquí está diciendo que sin ella no vamos a poder ver al Señor. O sea, que nosotros en nuestros valores deben ser eso como cristianos. Amén. Ahora el otro es relación con Dios. Estamos hablando, ¿verdad?, de una relación con Dios. Dice, existimos para dar adoración a Dios y tener una relación con Él, quien es el centro de nuestra vida. Nosotros nada somos sin Él. Amén. ¿Cuál es Lucas 10:27? Que dice, aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y también en Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es muy importante, ¿verdad? Tener esa relación con nuestro Dios, de estar conectados con Él, porque como dice, ¿verdad? Esta escritura, nada podemos hacer si no estamos, ¿verdad? Agarrados de nuestro Señor. Cultivamos nuestra relación con Dios practicando las disciplinas tales como podemos decir oración, el ayuno, el estudio de la Biblia, congregándose en la iglesia, ¿verdad? Participando de la cena del Señor, practicar el lavamiento de los pies cristiano, ¿verdad? Que lo hacemos, a veces lo hemos hecho una vez al año, sujetarse a las autoridades espiritual, pagar diezmos, ofrendas, evangelizar, servir a otros y ejercitar los dones espirituales, etcétera. O sea que todo eso es el tener ese entendimiento, ¿verdad? De la voluntad de Dios. Entonces, también quiero leer en Juan 15, ya lo leí ahora, Juan 15. Sí, ya lo leímos, que separados de Él nada podemos hacer. Amén. O sea, tenemos que mantenernos conectados a nuestro Dios. Amén. Ahora el siguiente es imagen de Dios. Amén. La meta de cada cristiano es desarrollar el carácter de Jesús en nuestra vida. Amén. Es decir, tener más de Él y menos de nosotros. Vivir en el poder de la resurrección, que significa estar llenos de Él. Y igual dice, vacíos de nosotros mismos. Jesús es nuestro ejemplo a seguir, nuestro modelo. Y cada cristiano en nuestra iglesia debe reflejar su carácter, viviendo una vida bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Encontramos en Filipenses 2:5-11 que dice, Filipenses dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, dice, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Mire, el Señor es como dice, ¿verdad? Como la imagen de Dios, somos creados, ¿verdad? Pero lo que quiere es que nos parezcamos a Él, ¿verdad? En su carácter, en su forma de ser, como Dios era, ¿verdad? Es un manso, humilde, ¿verdad? Muchas virtudes, ¿verdad? Que podemos nosotros copiarlo, ¿verdad? Y reflejarnos, dice, ¿verdad? En el Señor, amén. También vamos a ver, ¿verdad? La oración.
Esos son principales valores que estamos mirando. Dice, orar es un privilegio, una necesidad y un deber de todo cristiano. Amén. Orar es dialogar con Dios, ¿verdad? Sabemos que orar es hablar con Dios, es entrar, ¿verdad? En esa intimidad con Él y decirlo, ¿verdad? Las cosas. Mediante la oración podemos caminar con Él, obtener de su unción, ¿verdad? Recibir respuestas a nuestras peticiones y mucho más, ¿verdad? Sabemos que cuando oramos y pedimos, el Señor, ¿verdad? Él siempre está allí, responde, ¿verdad? Nuestras peticiones, nos bendice, nos sana. Bueno, el Señor nos ayuda en todo. Amén. En nuestra oración ofrecemos a Dios también alabanza, agradecemos sus bendiciones. También en nuestra oración perdonamos a nuestros deudores y también confesamos nuestros pecados. Presentamos nuestras peticiones, intercedemos por otros, leemos porciones también de la Biblia y aplicamos lo leído a nuestro orar. Meditamos en la grandeza del Señor, escuchamos su voz, le cantamos nuevos cantos, concluimos con gratitud y alabanzas y adoración. O sea, todo eso entra en una oración, amén. El cantarle, el alabarle, el adorarle y ahí pedirle perdón, ¿verdad? Y pedir perdón a nuestros semejantes. Todo eso, ¿verdad? Es cuando nosotros oramos, amén, y pedimos a nuestro Dios. Vamos a leer en Mateo 26:41. Dice, velad y orad, que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. También quiero leer en Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Y en Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Es muy hermoso como la palabra de Dios nos respalda, ¿verdad? Estamos dando, y todo está en la palabra de Dios. Todo esto que estamos viendo, nos respaldan la palabra del Señor. Amén. Ahora quiero pasar a la uso del tiempo. Amén. Además del tiempo diario para leer la palabra, orar y esperar en Dios por respuesta, debemos tener un tiempo diario de estudio, ¿verdad? Una manera, dice, sistemático, que lo veamos que es de una forma, ¿verdad? Un método que estábamos viendo la vez pasada, ¿verdad? Que era déjame ver. Exactamente, correcta interpretación, ¿verdad? Entonces, necesitamos, ¿verdad? En esa manera estudiarle la palabra con meditación y memorización, ¿verdad? Es bueno memorizar versículos, porque cuando nosotros estamos evangelizando o estamos hablando a alguien, eso viene a nuestra mente, ¿verdad? Y podemos darle con la palabra también, ¿verdad? Por lo menos un día de la semana debemos apartarnos para ayunar y desarrollar sensibilidad espiritual. Amén. O sea, muy importante eso, ¿verdad? Que dediquemos tiempo de ayuno. También destinamos tiempo específico para servir a nuestra iglesia local y testificar de Cristo en la comunidad. Amén. Todo eso es muy importante, ¿verdad? Y usar nuestro tiempo, ¿verdad? Bien nuestro tiempo, ¿verdad? Hoy sí que se pusieron, perdón, hermanos, si está. Estamos en género y función. Please, please, please. Ok. Aunque el hombre y la mujer son espiritualmente iguales ante Dios, Él ha ordenado, ¿verdad?
Sí. Sorry, perdón, perdón, hermano. Ok. Género y función. Aunque el hombre y la mujer son espiritualmente iguales ante Dios, Él ha ordenado distintas funciones espirituales para el hombre y la mujer en el hogar y en la iglesia. Esto es muy importante, mire, como es nosotros, ¿verdad? O por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Que sabemos esto que, por ejemplo, el esposo debe ser el líder del hogar y los hombres deben ser los líderes de la iglesia, como pastores, diáconos. Por consiguiente, solo los hombres son elegibles para el ministerio cristiano. Okay. En Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mira, en lo espiritualmente hablando, dice que la palabra de Dios que ya no hay judío ni griego, o sea, el Señor en lo espiritual, ¿verdad? No hace acepción de personas, ¿verdad? Pero en lo físico, en la manera que está, como decir, organizado, si hay un orden, ¿verdad? Sabemos el orden. También Colosenses 3:18 dice, casadas, estad sujetos a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Amén. Y en primera de Timoteo 2:8-15 dice, quiero pues, está larguito, lo voy a leer unos dos nomás. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Amén. Asimismo dice, las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. O sea, esto es lo que nosotros aplicamos a nuestra vida, ¿verdad? Eso está, sabemos que es palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la manera que nosotros como mujeres, ¿verdad? Debemos vestirnos, dice, con ropa decorosa, amén. Amén. También dice, sino, también dice que no con vestidos, ¿verdad? Ostentosos, ni perlas, ni costosos, vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Mire, eso es muy importante eso, ¿verdad? La manera que Dios ha establecido, ¿verdad? El orden. Y si sabemos que es Jesucristo, ¿verdad? La cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, y ¿verdad? Entonces ese es el orden que Dios ha puesto y es como nosotros, ¿verdad? Creemos. La familia, ahora vamos a ver. Este es un principio fundamental del reino de Dios, establecido por Él desde el principio. El matrimonio entre hombre y una mujer es la voluntad de Dios y el fundamento de la sociedad en todo el mundo. Amén, amén. Génesis 1:27, va a leerlo. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Amén. Dice, el matrimonio mantiene libre de la inmoralidad de la sociedad. Amén. Si la familia se pierde, la familia se pierde, la sociedad también. Es verdad. Por esto protegemos la unidad y la santidad del matrimonio hasta la muerte. El matrimonio, el matrimonio, ¿verdad? En la iglesia es un símbolo, perdón, el matrimonio es un símbolo de la unión de Cristo y su iglesia. El esposo debe amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Amén. La esposa debe someterse al liderazgo espiritual bíblico de su esposo, así como la iglesia se somete a la autoridad de Cristo. También habla aquí los hijos, son herencia del Señor y los padres son responsables ante Él de enseñar a sus hijos valores espirituales y morales de la Biblia,
guiándolos con su propio ejemplo de vida, disciplina apropiada que incluya corrección corporal bíblica, porque eso habla en la Biblia también, ¿verdad? Pero tan importante que es, ¿verdad? Que la familia esté unida, como dice, ¿verdad? Y hasta que la muerte, ¿verdad? Los separe, porque podemos ver cuando hay divorcios, se pierde esa familia, ¿verdad? Y incluso los hijos, ¿verdad? Son afectados en todo eso. Entonces, por eso Dios manda, ¿verdad? Que mantengan, que se unidos, en unidad. En Génesis, pues ya leímos del 1:27, pero voy a leer aquí el 26 y el 28 lo voy a leer. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ya le leímos esa, pero entonces el 27, y creó Dios al hombre, a ver, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. El hombre es el que, ¿verdad? Lo puso a cargo de eso. También en Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa es una promesa, ¿verdad? A cuando los hijos también honran a sus padres, ¿verdad? Eso es con promesa, va a ser de larga vida, amén. Ahora vamos a ver en bendiciones generales que también nosotros recibimos. En la vida cristiana, que es según la palabra de Dios, las bendiciones son pasadas de generación en generación, amén. Eso es muy importante porque sí es como dijo el hermano, ¿verdad? Que si él está firme, él comienza, esa columna, y luego va a venir sus hijos también y su familia, porque dice que pasa de generación en generación. O sea, lo bueno que hagamos va a pasar de generación en generación, igual como si hacemos lo malo, igual va a estar eso, ¿verdad? De generación en generación. Aun si el creyente viene a la fe, dice, procedente de una familia, ¿verdad? Quebrantada o disfuncional, él se convierte en heredero de la bendición porque ha nacido de nuevo en la familia de Dios. Amén. Que bueno, eso también es verdad que Dios es tan moroso que a pesar de todo, ¿verdad? Él rescata, ¿verdad? Esas familias o esos hombres, mujeres que han crecido en un matrimonio disfuncional o, ¿verdad? Que han sufrido. Aunque dice biológicamente no seamos descendientes de Abraham, ¿verdad? Llegamos a ser simiente suya por medio de la fe en Cristo. Amén. Todas las bendiciones desatadas a Abraham son ahora nuestras para disfrutarlas y pasarlas a nuestros hijos biológicos y espirituales. Amén. Eso en Gálatas 3:9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, esa es la promesa, por eso damos gracias a Dios, ¿verdad? Por hacernos hijos adoptivos, ¿verdad? Y el Señor ha llenado, ¿verdad? A mucha gente, ¿verdad? Y somos descendencias de Abraham por la fe. Amén. Ahora, prioridad o prosperidad, gracias. Es el deseo de Dios que prosperemos en todas las áreas de la vida. Amén. Por tal razón, cultivamos la madurez espiritual, social y financiera. Amén. Aquí nos está aconsejando esto. Cada cristiano puede y debe vivir una vida libre de deudas y opresión financiera. La pobreza dice que es una mentalidad que puede ser destruida con la obediencia a los principios de mayordomía del reino. Amén. O sea, si somos obedientes, ¿verdad? Y el pueblo de Dios dice, no necesita más dinero, sino más sabiduría.
más sabiduría, ¿verdad? De Dios para administrar lo que ya tiene. Cuando estos principios son implementados, las posibilidades son ilimitadas. Amén. So, si cumplimos con esos principios, ¿verdad? Lo que dice en la palabra del Señor, el Señor dice que somos ilimitadas las bendiciones. Dios hace sus obras más grandes en medio de la fe que obedece, ¿verdad? Una fe. Vamos a leer en Tercera de Juan 1:2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. So, no es que muchas veces las personas creen que porque somos cristianos o la mayoría de los cristianos, ¿verdad? Deben ser pobres, pero no, el Señor dice que son ilimitadas. Podemos podemos prosperar en nuestra vida, ¿verdad? Económicamente, en todo sentido, amén. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Saber que sí podemos nosotros prosperar, sí podemos nosotros como cristianos prosperar en nuestra vida, amén. Y el Señor nos está hablando en su palabra, amén. No más que tenemos que organizarnos, como dice, ¿verdad? Y cumplir con lo que hablamos hace un poco, que es lo que necesitamos hacer como en la oración, ¿verdad? Equivale muchas cosas, o también cuando estábamos hablando del otro punto que era usar el tiempo también. También el Señor quiere que pongamos, decía ahí en una de estas, que demos, ¿verdad? A Dios lo que es de Él, ¿verdad? Los diezmos, las ofrendas. Eso es muy importante porque pues en la palabra de Dios, no sé ahorita en dónde está, pero dice que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Entonces sabemos que de pronto una persona que ya tiene esa convicción, ¿verdad? Sabe que lo da, ¿verdad? Lo da para el reino de Dios, como dicen, para que salga adelante, ¿verdad? Las necesidades que tenga nuestro pastor o la iglesia, amén. Entonces es muy importante, y por eso si uno cumple con eso, el Señor sí prospera, ¿verdad? Amén. Cuando uno en vez de recibir, es mejor dar, amén. Ahora vamos a hablar de la sexualidad humana y apariencia. Amén. Dios estableció que ninguna actividad sexual íntima se practique fuera del matrimonio. Amén. El único matrimonio legítimo es la unión entre un hombre y una mujer. Génesis 2:24, amén. Esto es muy importante en este tiempo que estamos viviendo. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Eso es lo que Dios hizo. Ese es un matrimonio legítimo entre un hombre y una mujer. Amén. También en Romanos, Romanos 7:2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella quedará libre de la ley del marido. Amén. Ese es lo que dice la palabra del Señor. Y en 1 Corintios 7:10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Mira, es tan claro aquí. El Señor, él quiere, ¿verdad? Que sea un matrimonio, como decía, que esté unidad hasta que la muerte los separe. Pero Él está diciendo aquí que si se separa, la persona va a tener que quedarse sola o dice reconcíliese con su marido. Esas son las únicas que el Señor, ¿verdad? Entonces, amén. Ahora vamos a ver el último punto y eso es el aborto. El aborto, lo que nosotros creemos, ¿verdad?
Creemos que la vida humana principia en la concepción embrionaria y que la criatura que no ha nacido es también un ser humano. Amén. Aborto es entonces tomar la vida de dicho ser humano, lo que constituye homicidio. Amén. Y eso nunca puede tener justificación. Rechazamos, por tanto, toda posición que apruebe el aborto. Amén. Aún en casos, mire, eso es fuerte, en casos de violación, de incesto, defectos genéticos, selección de género, control natal o intento de proteger el bienestar psíquico-emocional de la madre. O sea, realmente nosotros estamos, dice, en contra, ¿verdad? Y la palabra lo está en contra, porque sabemos que es un ser humano que está ahí, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice en Job 3:16, dice, ¿por qué no fui, dice, escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? O sea, eso estaba hablando Job cuando él estaba pasando sus pruebas tan difícil, ¿verdad? Pero él está mencionando ahí cuando él estaba en el vientre de su madre, ¿verdad? Entonces, o sea, él estaba hablando como, pues, hubiese sido que morir antes de nacer, ¿verdad? Pero él está hablando de que sí, era ya a un ser ahí humano en el vientre de su madre. Y Salmos 139, 14 al 16 dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice. Y mi alma lo sabe muy bien, dice. No fui encubierto de ti mi cuerpo. Bien, dice, que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Amén. Dice, mi embrión, dice, vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si lo enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Amén. Este salmo está muy bonito porque me encanta mucho, porque realmente cuando mencionamos, es verdad que aún antes de nacer el Señor ya nos escogió. O sea, aún antes de nacer ya teníamos valor para, ¿verdad? Para Él y tener propósitos para cada uno. Entonces, por eso no creemos en el aborto, es porque es un homicidio, ¿verdad? Entonces, muy importante todos estos puntos que hemos acabado de ver. No sé, ya terminé con el último punto, pero que podamos, ¿verdad? Que podamos ponerlo por obra todos estos puntos que hemos escuchado en esta noche. Son muy importantes, ¿verdad? En la vida de un cristiano. Amén. Amén, Martita, no sé, ya ahora termino y la dejo a mi Martita.